Los Zetas acaban de revelar múltiples acciones horribles de las que se arrepienten. En todo el mundo, los cárteles son cada vez más feroces, fuertes y temidos. Esto ha ocurrido principalmente en México como resultado del ahora desaparecido Cártel de los Zetas. Incluso los sicarios más insensibles se horrorizaron por la carnicería que los Zetas trajeron al mundo de los cárteles a principios de la década de 2010. La notoria organización criminal mexicana conocida como los Zetas ha sido declarada culpable de una serie de actos terribles y crueles. Los pandilleros ahora están arrepentidos y buscan perdón por sus malas acciones. Ahora, ¿cuáles son los horribles crímenes cometidos por los Zetas de los que no se arrepienten? ¿Es real el arrepentimiento o solo están presumiéndolo para salvarse? ¿Por qué se arrepienten de los crímenes que cometieron con todo orgullo? Hola chicos, espero que todos estén bien. Estamos aquí de nuevo con otro video increíble para todos ustedes. Respondan a todas las preguntas que les vienen a la mente de acuerdo a los crímenes de los Zetas. Y sepan que su confesión de arrepentimiento está en este video. Pero antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y también presionar el icono de la campanita para que nunca te pierdas una actualización en el futuro. Los Zetas, el sindicato criminal mexicano formado en 1997 como el brazo ejecutor del narcotraficante Cártel del Golfo, se separó como una empresa criminal organizada independiente en 2010. El grupo era conocido por sus tácticas violentas y su estructura organizativa ajustada. Osiel Cárdenas Guillén competía por el liderazgo del Cártel del Golfo, un grupo del crimen organizado que controlaba una parte significativa del tráfico de drogas en México desde su base en el estado de Tamaulipas, en el noroeste de México. Reclutó a unos 30 exmiembros de las Fuerzas Especiales de México, liderados por el teniente Arturo Guzmán de Sena. Y en este grupo formó el núcleo de los Zetas. Después de que decenas fueran asesinados en 2002 y su adjunto fuera capturado al año siguiente, Heriberto Lascano, también conocido como el Lasco o Z3, asumió el liderazgo del grupo. En este video vamos a hablar de los 3 horribles crímenes de los Zetas que los llevaron a su fin y ahora se están arrepintiendo de ello. Las cocinas. Un individuo observa cómo los huesos se aplastan bajo una gruesa capa de cenizas mientras están cubiertos de huellas de manos ensangrentadas en las paredes, ropa manchada, ataduras de alambre de plástico y cuchillos. The Irish Times escribió sobre esto en 2020, desde la Galería Ranch en el norte de Veracruz. Sin embargo, para los pobres lugareños que habían sido acosados por la pandilla de los Zetas durante años, fue simplemente horrible para muchos lectores. No existía tal cosa como cocinar humanos. De hecho, tenían una frase para ello: zacahuil. Antes, el zacahuil era un platillo tradicional mexicano que se cocinaba con frecuencia en matrimonios y grandes eventos porque se necesitaba mucho calor para cocinar. Por lo general, se hace una gran tostadora al aire libre. Esto es lo que descubrieron los periodistas de The Irish Times ese día, excepto que no había ningún hueso haciendo zacahuil. En estos polígonos se descubrieron 12 cocinas en 2020, todas utilizadas por los Zetas desde su inicio en 2010, con el mismo brutal propósito. Para hacer zacahuil, los Zetas hacen de las suyas, contrabandeando miles de toneladas de narcóticos de México a los Estados Unidos. Pero eso no es por lo que son notorios. Su evangelio, si se le puede llamar así, se destaca en el nombre de su combinación. Los Zetas significa la Z y en México, esta es la ley de radiotáctica para oficiales militares. Los Zetas fueron la primera combinación militarizada porque literalmente comenzaron como un ejército de desertores.
En 1997, los Zetas tomaron forma como el Ejército de la Combinación del Golfo. El capo en ese momento, Osiel Cárdenas Guillén, contrató un ejército protegido para retener a los desertores más violentos de las fuerzas especiales militares. Algunos de ellos tenían entrenamiento especial en Estados Unidos. El teniente de Osiel, Arturo Guzmán de Cana, decidió nombrar al ejército con el nombre de su antigua ley de radio, Z1, pero no se deje engañar. Reequipar la combinación no la hizo más sistematizada. De hecho, elevaron la violencia a una posición desconocida. El estilo militar no significa lo que se puede ver en las imágenes estadounidenses de la década de 1990. Significa un uso castigado del terror para dominar los motines. En el ambiente de los sicarios psicóticos, esto era puro infierno. Ahora, otros sindicatos decidieron que también tenían que ser más brutales si querían sobrevivir a los intentos de los Zetas, pero durante un tiempo, nadie pudo lidiar con ellos. De hecho, los generales Z dieron órdenes de honor a los sicarios que más efectos revolvían el estómago. Los Zetas fueron completamente responsables de incitar al gobierno mexicano a declarar una guerra contra las medicinas. Por supuesto, esto había ocurrido anteriormente en otros países similares a los Estados Unidos, así que, en cierto modo, estaba pendiente con todos los sindicatos. Pero si no fuera por los Zetas, la guerra contra las medicinas podría haberse estancado un poco y el número de víctimas no habría sido ni la mitad de alto. En 2002, Arturo de Sena no fue llegado por el servicio mexicano. Esta fue la estrategia de Kingpin: excluir a los líderes de la combinación y dejar que su asociación se deteriorara bajo su pérdida. Esto había funcionado unas décadas antes en Colombia con Pablo Escobar, pero esta vez los llevaría al caos. Después de que Osiel Cárdenas fuera arrestado y extraditado a los Estados Unidos, el Servicio de la Combinación del Golfo se hizo cargo de la combinación, y esto funcionó mejor de lo que podrían haberse imaginado. Tenías esta pequeña unidad que crecía y crecía a medida que el conjunto y dentro de la combinación del Golfo, hasta que finalmente era como todo un ejército dentro de la combinación del Golfo que se levantaba, haciendo que no te necesitáramos ahora. Vamos a tomar esto para nosotros mismos. En 2010, los Zetas surgieron una combinación independiente. Su brutalidad llegó a situaciones aún peores. Era peor que cualquier película de terror, y la gente que más les gustaba cocinar sus antiguas cabezas, la combinación del Golfo. San Fernando vio. Muchos efectos son tan impactantes como lo que hizo el líder de los Zetas, Miguel Treviño Morales. Morales nació en Tamaulipas en 1970 y no tenía formación militar. De hecho, era el único sicario no entrenado en los Zetas cuando se formaron como una combinación independiente. Pero siempre fue más popular que el capo de los Zetas en ese momento, Heriberto Lascano. Lascano no era un ángel, se complacía en alimentar a su adversario con barracudas y cocodrilos. Se quedaba ahí mirando, diciendo que era fascinante ver cómo un cuerpo se desintegraba en cuestión de parpadeos. En comparación con Lascano Morales, era 10 veces peor. Recordemos cómo los dos Dogfaces más brutales fueron recompensados con órdenes. Bueno, él también fue ascendido y llegó a la cima. En 2007, bajo las órdenes de Heriberto Lascano, Morales encabezó una emboscada en Guatemala, un relevo del famoso curandero Juan José León Arden, que le valió el cargo de vicegeneral. A pesar de su falta de entrenamiento militar, se convirtió en el frenético canino de Heriberto en las próximas muchas veces, liderando algunos de los intentos más revueltos en la historia de la combinación. Pero la peor conducta de Morales fue después de 2010, cuando los Zetas vinieron a su propia combinación y comenzaron una guerra con la combinación del Golfo. En agosto de 2010, el servicio mexicano descubrió una fosa común en San Fernando. 72 cuerpos estaban vinculados, pero no eran fáciles de identificar.
Su estado era tan horrible que no podemos describir los detalles entonces. Ahí es donde se pone peor. Los cuerpos no fueron a la combinación de sicarios del Golfo. Todos eran emigrantes indocumentados. Habían venido a México en busca de trabajo y de fusilar a los pulócratas. Más bien, Morales los interceptó y los sometió al peor trato imaginable. Su razón es solo una corazonada de que podrían ser firmados por la combinación del Golfo. Ninguna de estas pobres personas había tenido contacto siquiera con ninguna combinación en abril de 2011. Los efectos se volvieron más oscuros. Bajo el mando de Morales, los Zetas detuvieron a un grupo de automóviles que se dirigían a una ciudad mexicana en la frontera con Texas. Esta vez, no fueron 72 personas, sino 193. Y Morales ya había firmado su sentencia de muerte. Su razón era la misma: solo asegurarse de que la combinación del Golfo no retuviera a estas personas. Morales y sus hombres los llevaron a un rancho vacío cerca de San Fernando. Ahí causaron efectos inconcebibles a esta pobre gente indefensa. Las mujeres fueron forzadas a realizar actos no consentidos y los hombres fueron subordinados a martillos, machetes y a todas las herramientas que estos crueles zetas estudian usar. También entregaron los mismos objetos a algunos de los hombres y los hicieron luchar entre sí hasta la muerte. Quien sobrevivió también fue fichado por la fuerza de los zetas. Imagina que este es el lanzamiento de tu carrera de sicario. Estas personas vieron a sus familias perder la vida a manos de sus nuevos compañeros de trabajo. Era como si la serie de películas de terror viera solo que era real, lo que lo hace mucho peor. Para completar el cuadro, Morales y sus hombres miraban todo esto y se reían. Eran entretenidos con el sufrimiento de sus víctimas. Miguel Morales es uno de los zetas que hizo de los adversarios en ebullición una marca registrada de los zetas. También preparan guisos. Se trata de guisos en los que coges a un miembro de la familia y lo pones en una caldera y le echas gasolina y también le pones un cerillo. Morales también estableció otra forma de usar diésel para que el proceso fuera lo más lento posible. Los fueron quemando en un barril de 55 galones usando diésel porque el diésel se quema menos y más lento. Sin embargo, Morales fue un paso más allá. Atraparía también a las familias de sus adversarios y les haría mirar. Si sus sicarios se apoderaban con fluidez de este sistema, también los sometería al mismo trato. Los niños no estaban exentos de este doloroso tratamiento. Dejaba en pasillos los restos de las víctimas a través de la megaciudad para que las autoridades y los sicarios rivales los vieran. También conducía por México con sicarios en su auto, señalando casualmente a los escaladores y diciéndoles a sus sicarios: "Este hueso". En 2013, uno de sus antiguos sicarios dijo a la prensa que su maestro no podía dormir por la noche si no se había quitado la vida ese día. Otro informante escribió que Morales ocasionalmente se comía los corazones aún latiendo de sus adversarios. Esta fue una de sus numerosas tácticas para sembrar el miedo en los sicarios rivales y pintarse a sí mismo como el peor narco del mundo. Es repugnante suponer que estos efectos realmente se producen en el mundo real con personas reales. También es chocante suponer que algunos seres mortales puedan llegar a esta posición de maldad pura. Los videos. Hasta que los zetas tomaron el poder en 2010, los horribles videos combinados no eran tan frecuentes, pero la política de los zetas era hacer que todos se asustaran de ellos. Civiles, sindicatos rivales, oficiales que no contaba. Cuanto más los enfatizaba la gente, más importantes llegarían. No iban por la ruta del soborno como el Chapo o Pablo Escobar antes que él. No miraban para tener al gobierno en su nómina. Solo querían que la gente los evitara a toda costa y cedieran a sus demandas. Entonces, descubrieron una forma realmente efectiva de inseminar el miedo en las personas.
fotografiar a sus víctimas de trato inhumano y publicarlo en línea. A partir de sus videos, la gente se da cuenta de que cuando tienes bolsas de plástico en el fondo, sabes que la mercancía va a ser. Sabes que no quieren manchar su mercancía. En este momento, la ignominiosa combinación de Jalisco Nueva Generación, así como la combinación Sinaloa y muchas otras, emplean el mismo sistema. Pero algunos de los videos más mordaces que existen, desde el Mencho hasta los Zetas, uno de ellos es particularmente intimidante. En la cinta de video, 3 hombres tienen los ojos vendados, las manos atadas detrás de la espalda. Ninguno de ellos tiene más de 25 años. En los primeros destellos, las víctimas comparten sus nombres y confirman que solían trabajar para los adversarios de los Zetas, la combinación del Golfo. Los hombres también se ven obligados a rebajar su combinación y a elogiar a los Zetas. Tan pronto como el tercer hombre ha terminado de hablar, el degollador le quita la cabeza frente a la cámara. Lamentablemente, no se trataba de un sistema nuevo o único en el mundo de la combinación, sino de la lenta e insoportable velocidad a la que los Zetas lo hicieron, y del hecho de que todo el mundo pudo verlo posteriormente. Con el tiempo, los Zetas mostraron orgullosamente las cabezas a la cámara, y ese es solo uno de los numerosos y horribles videos de los Zetas. Según se informa, el hombre que hizo estos videos, otra marca registrada de los Zetas, fue nuevamente Miguel Treviño Morales. Afortunadamente, aunque Morales probó su propia droga amarga, podría haber sido un monstruo, pero era un general desorganizado. Hasta que asumió el control de los Zetas en 2012, Lozano y otros generales mantuvieron a todos bajo control. Pero muchas veces en el liderazgo de Morales, los Zetas se habían convertido en una jauría de tipos rabiosos. Estos eran sicarios psicópatas del mal genio que también luchaban entre sí. Al fin y al cabo, este era el único idioma que conocían. Habían sido fichados por personas de entornos pobres y vulnerables y les habían lavado el cerebro para convertirlos en villanos insensibles. La formación civil y sus habilidades en gran medida sistematizadas estaban disminuyendo, lo que esto significaba. Fueron más fáciles de capturar. El 15 de julio de 2013, Miguel Morales fue finalmente arrestado por alguna razón. Morales logró esquivar la repatriación a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, cumple una cadena perpetua en un cautiverio civil de Michoacán, pero brutalidades como esta no terminan con el arresto de un hombre. Morales había liderado a sus hombres por momentos, había tenido tiempo suficiente para entrenarlos, suponer y soportar al igual que él. Es seguro decir que los Zetas de ninguna manera tenían ningún respeto por la vida mortal, y Morales solo empeoró esta situación. En 2014, los Zetas afirmaron que 2 hombres de la megaciudad de Allende habrían robado plutócratas de la combinación. Entonces, un gran ejército irrumpió en Allende, pero no estaban fuera de juego para estos 2 hombres. Los Zetas habían decidido disciplinar a toda la ciudad por ello. Casi entre 300 y 500 civiles murieron a manos de los Zetas. Todo lo que quedó fue polvo y fracciones óseas. Es difícil obtener una estimación precisa después de una materia prima como esta. 80 viviendas fueron destruidas con maquinaria militar pesada. Allende quedó reducido a cenizas y el que estaba dispuesto a huir había sido reducido a una sombra de la persona que había sido. Cuando los oficiales investigaron el incidente, tendieron una trampa al hombre que lideraba el ataque. Fue de la familia de Miguel Morales, Omar, en 2015. Omar también fue arrestado y esta fue la mañana del fin de los Zetas. En ese momento, se parecía más a una pandilla de coaliciones en guerra que una combinación unida. Una de las coaliciones más exitosas es el Cártel del Noroeste, pero su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, fue arrestado en marzo de 2022. En ese momento, la terrible herencia de Miguel Treviño Morales sigue viva a través de la combinación Jalisco Nueva Generación
El capo del CJNG se inspiró en el entrenamiento civil y el atuendo de los Zetas y lo llevó a una posición completamente nueva con el CJNG. La combinación Jalisco de nueva generación llevó la lucha por la posición siguiente: derribar un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete. En un mundo en el que cuanto más violento eres, más pulócrata te vuelves, es difícil imaginar que la violencia combinada alguna vez aumente, pero el Mencho llevó todo esto al siguiente nivel. Los videos, los estilos y el atuendo de los Zetas no tenían granadas propulsadas por cohetes ni drones. Ahora, el Mencho y su ejército están utilizando equipos de alta tecnología para intimidar a las autoridades para que se sometan. Antes, las fuerzas de seguridad, la policía y el servicio tenían la sartén por el mango y podían arrancar el revés a los sicarios. Lo que hemos visto en las últimas 20 veces es que algunos de los sicarios han llegado a ser mucho más importantes. Por lo tanto, se convierte en que los sindicatos realmente intimidan y controlan los rudimentos de las fuerzas de seguridad. De hecho, el Mencho fichó a algunas personas de los Zetas, buscaba a los peores hombres que no solo se componían a quitar una vida fácilmente, sino que se complacían de arrastrar el dolor y el sufrimiento. En este lugar, el Mencho y su gente los firmaron. Cuando vieron la forma en que ejecutaban a sus rivales, los quemaron en latas de gasolina. El CJNG, sus sicarios, no solo hacen los peores efectos inimaginables en cámara, sino que provocan a los observadores en una escalofriante cinta de video que los CJNG no viven. Un miembro de los Viagras también le dijo a la cámara: dijo que dije que le enviaran mis respetos a todos ustedes que siguen portando mal el corazón, especialmente su aspecto de gordo y chava. En la forma en que conseguí que su gente los mirara, ¿esto es lo que todos quieren? ¿Lo conocen? ¿Sí? Es mejor que mejoren su juego. En 2020, comenzaron a correr rumores en México sobre la muerte del Mencho. El leal al Mencho, Lav Aka, dejó varios despachos de narcos. Según los informes, Mencho sucumbió a un paro respiratorio en un sanatorio privado. Sin embargo, el Mencho es o fue una figura tan poco comunicativa que nadie sabe realmente si esto es cierto. Durante más de una década, ha vivido en las montañas rodeado por un ejército particular, siempre paranoico por su inminente detención, sea cual sea el caso. A estas alturas, sabemos que se necesita mucho más que la muerte de un capo para poner fin a una combinación después de que varios capitanes fueron puestos tras las rejas o sin vida. Y es el mismo caso con el CJNG. Al igual que Morales transmitió una herencia intimidante al Mencho, instruyó a numerosos hombres a su manera. Esto es un estudio aterrador, que estas personas ahora tengan acceso a una tecnología y artillería realmente mejores. Sin embargo, mientras esto sucede, las autoridades también obtienen nuevas tecnologías y tácticas para atrapar a estos brutales capitanes. Tal vez acabe gente como Miguel Treviño Morales. Al fin y al cabo, o tal vez la guerra contra las medicinas no ha hecho más que empeorar toda esta situación. Y cada combinación violenta conducirá a otra más violenta. Gracias por observarnos. Si los Zetas y el CJNG conducirán a cárteles aún más violentos, veremos el fin de esto pronto. ¿O realmente sentirán algún arrepentimiento por lo que hicieron en el pasado? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. No lo dudes antes de compartir tus pensamientos. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte y presionar el botón de la campana. Hasta la próxima.